Entrevista central en Info24. Otra mirada a la actualidad. Hace unos días entrevistábamos a Raúl Viñas, integrante de Mobus, a propósito del tema del hidrógeno verde. Una nota que está en la página web de la radio titulada La inexplicable confidencialidad del hidrógeno verde en Uruguay. Recordábamos entonces que a fines de febrero el gobierno firmó un memorándum de entendimiento con la compañía HIF Global para instalar una planta de hidrógeno verde y combustible ecológico y combustibles en el departamento de Paysandú. La firma fue presentada como la mayor inversión privada en la historia del país, cercana a los 6.000 millones de dólares, y permitiría crear unos 3.000 empleos, esto según surge de la página web de Presidencia. Raúl Viñas no estaba absolutamente de acuerdo con esto, ustedes lo recordarán, y si no lo recuerdan, si no pudieron escucharla, van a nuestra página web y allí sí podrán escucharla. Pero hoy vamos a seguir en este tema, no se agota en una única mirada, y hoy estamos en contacto con Carlos Vico, que es curtidor de la Unión de Obreros Curtidores, trabajador de Paicueros, actualmente secretario general, además de la UOC, de la Unión de Obreros Curtidores, y del plenario departamental del PIT-CNT en Paysandú. Y ya le damos los muy buenos días, Carlos, gracias por acompañarnos esta mañana. Hola. A ver. Hola. Ahí está. Ahora sí te escuchamos bien. Bueno, buenos días. Agradecido a ustedes por cedernos este espacio y conversar un poco de esta realidad en concreto o de lo que ustedes dispongan, ¿no? Sí, esta realidad en concreto que es la que nos convocaba, porque, bueno, nos interesa, sé que en tu caso, Carlos, has participado de alguna instancia justamente para profundizar en el conocimiento de este tema, y nos interesa poder que lo puedas compartir, tu mirada y la del PIT-CNT respecto a este tema. Nosotros, el tema principal de lo que nosotros estamos organizando y programando es la búsqueda de información de un tema que realmente se anuncia mucho. Hay una cantidad de anuncios y de inversiones multimillonarias, y lo que nosotros no tenemos son datos concretos de cómo va a ser en concreto la integración de estas empresas, ¿no? Cuál va a ser la manera de extraer, porque acá hay un tema que es fundamental, es el uso del agua, y se está planteando, por ejemplo, una de las inversiones mayores en la zona de Tambores, que es una zona que no tiene río y que probablemente tengan que van a sacar el agua porque ya están haciendo pozos de agua de pozos semisurgentes, ¿no? O sea que lo que están planteando ahí es la extracción de agua del acuífero, ¿no? Ese es uno de los temas por lo menos más discutidos, y lo que nosotros buscamos, lo que estamos planteando es la información, que se dé información, que se le dé información a la ciudadanía, que se le dé una información a las organizaciones sociales que la están pidiendo, y en esa búsqueda de información tuvimos una charla con el periodista Víctor Bacheta, que estuvo investigando sobre el tema, y él estuvo haciendo una exposición en Paysandú sobre lo que para él lo que le parecía a él que podía ser ese tipo de emprendimiento. Fue una mirada bastante crítica, pero lo que nosotros decimos que nosotros no estamos cerrados a recibir ninguna información. Lo que nos está pasando ahora es que con el tema de la confidencialidad y de que se está manejando en la esfera gubernamental y de la empresa, para el pueblo, para las organizaciones sociales y para el pueblo en sí, para el tema acá, por ejemplo, en la zona de Tambor y en otros lugares donde está planteando, no se ha brindado ningún tipo de información. A eso sí. No, termina, después te hago una consulta. Y a eso se le agrega de que ahora estuve leyendo que por varios lugares se está planteando la posibilidad de integrar este tipo de plantas, ¿no? Entonces por ejemplo, enfrente a la isla de Quehuay, que está sobre el río Uruguay, ya se tuvieron los terrenos que eran agrícolas, se convirtieron en industriales rápidamente ahí de parte de la Intendencia, y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Si hay tanto apuro, si hay
si hay tantas certezas, según el gobierno, estaría bueno que se comparta con las organizaciones sociales y con el pueblo, ¿no? Uh-huh. Sí, en particular, tú decías, y lo compartíamos más temprano, un audio de la ministra de Medio Ambiente, hablando justamente que estaban en comunicación con distintas intendencias del país para, como tú decías, instalar este tipo de plantas. De todas maneras, parece que Paysandú ha sido como la vedette de este gobierno en materia de intendencias. Allí se han presentado distintos proyectos. En su momento hablamos del master plan, ahora está esta mega inversión posible del hidrógeno verde. Y tú hacías referencia a algo que Viñas también lo hacía, y es la utilización del agua y el perjuicio que eso podría generar. Tú sos un obrero curtidor, obrero de paicueros. Allí también para la producción se utiliza agua, pero tengo entendido que hay todo un tratamiento con respecto, primero a la cantidad de agua que se utiliza y luego a la disposición final de los residuos y del agua que podría salir contaminada de la empresa, de este tipo de empresas. Sí, es tal cual, digo, han habido muchos problemas durante. Yo soy de Paysandú, o sea que nací en Paysandú, en el Paysandú industrial, y fui viendo aquel Paysandú industrial. Soy del 71, ya estaba, no era el auge del 40 y pico, del 50, pero bueno, había una cantidad de fábricas instaladas y todas tomaban agua del río Uruguay. Eso es así, y hubieron unos cuantos problemas del tema medioambiental, donde el vertido de los residuos, tanto sólidos como líquidos, generaba un problema. Y bueno, por allá por la década del 90 hubo una iniciativa del gobierno de aquella época, que no me acuerdo quién es, bueno, debería ser la salida de Belvisi o Larrañaga, uno de esos intendentes, que planificó un colector industrial, y ahí un poco acomodó un poco la cosa, porque tiraron las aguas de la industria un poco más abajo de la ciudad, por la zona de un poco más abajo de Casablanca también. Pero en 20 años de nuestras vidas, 15, 20 años de nuestra vida, las playas de Paysandú no se podían bañar por la contaminación. O sea que este problema de hace un tiempo, y hay como una conciencia en la ciudad de tratar de hablar de estos temas cuando se está por instalar algo. En el tema de esta planta, como la de Tambores, lo que está planteando es la toma de los pozos, ¿no? Y ahí una cosa que decía Bacheta, que era bastante razonable, decía de que el brindarle a la empresa el agua tan pura era una manera de facilitarle y de ahorrarle un trabajo que ellos tenían que hacer, de ahorrarle mucha plata, ¿no? En un trabajo de la purificación del agua, que dice que cualquier agua puede ser usada para eso. La diferencia es que si le sacan de un pozo semisurgente, sale casi pura, y si la sacan del agua dulce del río Uruguay, por ejemplo, no tenían tanto problema, pero se puede sacar incluso agua salada. Lo que les encarece el proceso es purificar el agua. Dice, lo que decía Bacheta en aquel momento, que era ilógico que se sacara agua casi pura para un emprendimiento de este tipo. Era solamente un beneficio para la empresa. Eso. Sí. Eso estaba planteado así, de esa manera. De todas maneras, yo decía al comienzo, Carlos, que tú has participado de algunas instancias. ¿Cuáles son los próximos pasos que se avisoran, en el caso de Paysandú, concretamente, para la instalación de esta planta? Porque se habla prácticamente de una concreción inminente. De todas maneras, este tipo de emprendimientos no se hacen de un día para el otro. ¿Cuál es la realidad que está planteada? Y lo que se plantea en este tipo de charlas que hemos tenido es que estas empresas que se están instalando en Uruguay son como oficinas que lo que buscan son inversores para un futuro emprendimiento. O sea que hay como mucha incertidumbre y mucho humo, lo que nosotros vemos, de anuncios que son multimillonarios, que hablan de la instalación más importante de la historia del Uruguay, y no hay grandes certezas. De todas maneras, nosotros
El día que hicimos esa charla, que tuvimos como, fue un representante de H&F, y hace unos días se nos envió un correo invitándonos a una charla que ellos van a hacer, creo que este viernes que viene. Y bueno, nosotros estuvimos analizando en el secretariado del plenario departamental y vamos a asistir, un poco por esto que nosotros planteamos de la búsqueda de información. Digo, va a ser la información que va a dar la empresa, lo que nosotros estamos planteando también, cuál es la información que está manejando el gobierno y por qué la confidencialidad en un tema tan importante y que bueno, que va a estar instalado en lugares que no estaban preparados para la industria, por ejemplo, como la de tambores, y que rápidamente hicieron toda esa, cambiaron todos los terrenos de agrícola a industriales, ¿no? Y está pasando en varios lugares pasando. Nosotros queremos tener esa información y no ha habido una respuesta oficial, lamentablemente, ¿no? Hablamos de una recategorización de esas tierras. Recategorizaron los suelos rápidamente ahí en Tambores, que es la frontera con Tacuarembó. Tengo entendido que las dos intendencias lo hicieron rápidamente, y hace un tiempo atrás recategorizaron enfrente a la isla de Queguay, que está en la desembocadura del río Queguay con el río Uruguay. También lo hicieron rápidamente. Entonces digo, se ve que hay algún apuro por esto. No hay, vuelvo a decirlo, la intendencia no informa de esto, lo que nos enteramos por titular en el diario después que ya está hecho o lo está por hacer, ¿no? Cuando uno escucha lo que tú nos estás contando, Carlos, nos genera un beneplácito saber que los y las trabajadoras no se oponen a los proyectos, se procura estudiarlos, y el hecho de, bueno, justamente concurrir a una invitación de estas características habla de eso, ¿no? Es decir, bueno, queremos estar informados, interiorizados de qué es lo que se propone. No es cuestión de oponerse por oponerse, sino ver cuáles son las consecuencias y los riesgos que pueda acarrear para nuestro país una inversión de estas características. Sabemos que ha habido críticas con respecto a otras inversiones realizadas en nuestro país, y parece razonable entender que, más allá de que las inversiones puedan beneficiar directa o indirectamente la generación de fuentes de trabajo, también es necesario prestar atención a los recursos naturales, en este caso, por ejemplo, el agua, ¿no? Claro, y una cuestión que debe hablar de la planificación y de lo que nosotros creemos como desarrollo productivo, ¿no? Porque esto, como está planteado o lo que nosotros podemos ver, no deja de ser algo más de la política extractivista que de grandes empresas que se instalan en Latinoamérica para extraer, para después producir para los países centrales, ¿no? Porque así es como lo plantearon, y no hay algo que vea que estas empresas produzcan para tener su producto final en el Uruguay. Lo otro que nosotros estamos planteando es la intervención de los entes del Estado. Los sindicatos, tanto acá como UTE, están diciendo que UTE y ANCAP sean actores fundamentales en cualquier tipo de emprendimiento. O sea, también habla un poco de cuidar los recursos naturales, y que las empresas y que estas cuestiones queden en el ámbito de las empresas públicas. Son planteos que hemos hecho, que se están conversando. Los sindicatos han avanzado en alguna cosa. Y bueno, nosotros como plenario de Paysandú, que estamos en conjunto, todos los sindicatos de Paysandú, estamos viendo la posibilidad de que se nos informe más. Ese es el tema. Nosotros vemos este tipo de inversiones, no es que no estemos en contra, pero vemos como que no dejan de tener el aspecto extractivista a veces que se plantean, como por ejemplo con la papelera, ¿no? Digo, acá no se hace el papel, lo que se hace, se vende la pasta de celulosa. Y bueno, y ahora estaba viendo una noticia que por ejemplo, los japoneses compraron 1000 hectáreas acá para la zona de Artigas y Rivera, creo, y Tacuarembó, y habría planificado una tercera papelera. Entonces habría que cambiar el modelo. Nosotros queremos el desarrollo productivo, la diversificación de la producción, y esto, por lo que están planteando, por lo poco que uno se va informando, no deja de ser otro
proceso extractivista que después se va a terminar el producto del otro lado, ¿no? Por lo que se dice, ¿no? Nosotros en la entrevista a Raúl Viñas compartíamos también que él había realizado un pedido de acceso a la información pública, amparado en la ley vigente, pero esa respuesta fue demorada y posteriormente se le dijo que toda la información y documentación intercambiada por las partes se encuentran amparados por una cláusula de confidencialidad que impide su revelación. ¿Ustedes, como PIT-CNT, también han tenido dificultades para acceder a esa información de cómo se está llevando adelante esta negociación? Nosotros no pedimos este informe. Uh-huh. Yo tengo entendido que Viña lo pidió antes y durante le metieron el tema de la confidencialidad. Exacto. Y le respondieron después de eso. Uh-huh. Pero nosotros no hicimos un pedido de acceso a la información. Lo reitero, esto que estamos planteando es la información a nivel de los actores. Ahora, desde la empresa no llegó esa convocatoria para este viernes. Bueno, vamos a ir a ver qué es lo que plantea la empresa ahí, en vez de una charla abierta, ¿no? Uh-huh. De una charla abierta y dentro de una cantidad de invitados, invitaron al plenario departamental también. Perfecto. Carlos, entonces seguramente vamos a tener más información para compartir próximamente respecto a este tema que, como decíamos al principio, no se agota acá ni muchísimo menos. Pero ya que estamos conversando contigo, te pido un par de minutos más para que nos cuentes, más allá de esta situación, ¿cómo está la situación laboral en Paysandú? Sabemos, lo hemos hablado en múltiples ocasiones acá en Info24, lo que ha sido el impacto que ha tenido con la realidad argentina, el litoral y particularmente Paysandú. Hace unos instantes Daniel Olesker hablaba del crecimiento de la informalidad en nuestro país. ¿Cuál es la realidad que ustedes como delegados de los trabajadores y trabajadoras detectan en este momento? ¿Cuál es la mayor preocupación? Y nosotros en la última encuesta, en el último informe, estamos lamentablemente encabezando el país con en el tema de la desocupación, la informalidad y el subempleo. Pero este es un tema que nosotros venimos planteando ya desde hace tiempo. Ya dejó de ser un tema coyuntural. Yo no estoy muy de acuerdo sí entiendo de que la situación de Argentina y la diferencia cambiaria hacía que muchos uruguayos fueran para Argentina, pero en realidad no fue ahí que se modificó o no fue ahí que se aumentó tanto el desempleo. La situación cambió y en estos últimos meses Paysandú tiene el empleo más alto del país, el desempleo más alto del país. Uh-huh. Y pasó una cosa extraña. Estuvo el presidente el otro día, hace 2 o 3 días atrás, inaugurando una planta de jugo acá de una multinacional que se instaló en Paysandú. Uh-huh. Una multinacional del jugo de limones, uh-huh. San Miguel se llama. ¿De Argentina? De Argentina, con capital argentino. Uh-huh. Bueno, son de los... Bueno, habría que hacer otro análisis porque... ¿Otro programa para hablar de eso? Son de los... El CEO de San Miguel es uno de los que apoya más a Milei, por ejemplo, porque es uno de los 4 o 5 tipos que le dan más apoyo a Milei, digo, un poco para contextualizar. Uh-huh. Pero bueno, y él dice de que el presidente dijo que se habían generado 7.000 empleos más en Paysandú, después del anuncio de que la desocupación era la más importante en décadas en Paysandú. Entonces hay como unos mensajes, ya no son ambiguos, es como una mentira que se está diciendo de una situación que los santuceros contratamos todos los días, ¿no? Uh-huh. El tema del empleo, la zafralidad, la caída incluso de la zafralidad, porque por ejemplo acá cientos de trabajadores trabajaban en la zafra de naranja, y la naranja achicó mucho el periodo de zafra que tiene. Entonces digo, los trabajadores que antes estaban 6 meses, 7, hoy están 3 o 4 meses. El problema que tienen para cobrar en algunas de estas empresas grandes, ¿no? O se tardan en pagarle, se atrasan en pagarle la quincena, se atrasan meses en pagar la liquidación. Digo, hay una situación bastante compleja. Y la caída de la industria, sobre todo a lo largo de estos últimos años, ha hecho que Paysandú hoy cuente con 2 o 3 industrias grandes y bueno, y
y toda esa gente se dedica al servicio, y tampoco somos una ciudad que pueda brindar muchos servicios más allá que a sus propios habitantes, ¿no? Porque no es tampoco una ciudad turística. Entonces digo, es un tema muy complejo. Digo, nosotros, esto se sigue agravando, los números se siguen complicando, y no se visualiza una salida por lo menos cercana a que revierta esta situación. Por eso digo, ya dejó de ser un tema coyuntural, ya es un tema más estructural, tampoco es de estos últimos 5 años. En estos últimos 5 años se agravó, pero digo, nosotros venimos denunciando esta situación ya hace 10, 12, 15 años, de que Paysandú no logra constituirse con trabajo decente, por ejemplo, y la precarización también aumentó. Entonces digo, los números que se manejan en el empleo son todos peores que hace unos años atrás, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Nos llegan mensajes a través de nuestro 098-979-979, también a través del chat de YouTube. Allí, por ejemplo, Andrea dice que hay, respecto al hidrógeno verde, ¿no?, al tema del hidrógeno, que hay muchos dueños de tierras que sin información ya negociaron tierras para este proyecto, lo cual puede ser beneficioso o perjudicial, porque ante la falta de información no se sabe cómo sigue esta película, ¿no? Claro, lo que pasa es que en el tema de la tenencia de la tenencia de tierra de los dueños, y las grandes empresas han hecho cualquier cosa. Por ejemplo, cuando la retención de la soja en Argentina, y yo pongo ejemplo porque está todo siempre relacionado con la tierra. Los argentinos arrendaban por 5 años y pagaban al contado el arrendamiento de 5 años. Entonces la gente que los dueños de la tierra ven el negocio y rápidamente deciden y venden, y lamentablemente no hay nada que por lo menos que contenga a ese ex productor a no vender esa tierra, ¿no? Entonces digo, así están dadas las cosas. Hay miles de hectáreas en Paysandú destinadas a la forestación, campo que antes era de producción cerealera, por ejemplo. Hoy está todo cubierto por árboles. Entonces digo, en el tema de la tenencia de la tierra es un tema también que habría que hablarlo, y los productores rápidamente hacen negocio, y bueno, no hay nada tampoco que les prohíba hacerlo. Entonces digo, ellos ven su mejor manera de hacer el negocio, ¿no? Lamentablemente. Sí, acá Daniel, otro oyente, nos dice: democracia republicana con contratos secretos, algo anda muy mal. Y agregaba algo por allí: y parte del país a las multinacionales. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana en Info 24. Vamos a seguir el tema de cerca, así que posiblemente volvamos a conversar de varios temas como lo hicimos hoy. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, y bueno, siempre es importante este programa que he escuchado en todo el Uruguay. Siempre es importante tener las voces del interior para que se pueda difundir, y bueno, agradecemos a ustedes el espacio. Es que estoy haciendo campaña para las próximas elecciones, Carlos. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde Info 24. Vamos arriba, que pasen bien.